Lo que pasa es que en biología evolutiva nosotros también hablamos de que la especie es la población mendeliana, donde ocurre la reproducción, ¿sí?, más inclusiva, que incluye todas las poblaciones, independientemente de que estén separadas geográficamente, por ejemplo. Pero este ejemplo que No, por supuesto. sirve para, estás hablando de una población. Estoy hablando de una población, sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo tengo la distribución de un determinado carácter, la altura o el tamaño, el largo de un individuo o de los individuos, esta es la distribución gaussiana. Si estos son pequeñas diferencias interindividuales, supónganse que tienen mayor éxito reproductivo la cola de esa distribución, la media de la población se corre hacia los tamaños más grandes en la generación siguiente y así un cambio imperceptible en una generación puede transformarse en un cambio sustancial al cabo de mucho tiempo. Estos son casos, por ejemplo, casos de evolución en tiempo real. O sea, una de las dificultades es ver la evolución actuando, ¿sí?, en el tiempo de la vida de una persona. Eso es muy difícil de ver. Si los cambios evolutivos trascienden normalmente la vida de las personas. Sin embargo, fíjense, está documentado el cambio en los casos de lo que se llama el melanismo industrial, que seguramente eso lo han visto en los libros de texto, que es el cambio de la coloración, ¿sí?, la coloración de polillas de distintas especies en consonancia con cambios ambientales, por ejemplo, contaminación ambiental. ¿Sí?, por liberación de humo, hollín a los bosques, eso produjo un cambio que es el incremento de las formas melánicas en muchas especies. En Inglaterra esto se documentó y cuando en Inglaterra se avivaron de lo que estaba pasando, de que estaban contaminando el ambiente, el Parlamento produjo una cantidad de leyes que limitó la liberación de estos efluentes al ambiente. Y entonces a partir del momento en el cual esas leyes comenzaron a regir, bueno, las poblaciones fueron volviendo, fue disminuyendo la frecuencia de las formas melánicas y fueron volviendo a los estados originales. Lo cual, y eso en el término de, fíjense, 1959, 1995, 40 años aproximadamente. ¿Sí? Es una persona, a lo largo de su vida, puede, por ejemplo, documentar este fenómeno. El siguiente punto, dijimos, es el azar en el origen de la variación. ¿Qué quiere decir el azar en el origen de la variación? Fíjense esto. Nuestro genoma, ¿sí?, tiene... Sí, esto se ve que hubo algún error ahí. Tiene 7 por 10 a la 9 pares de bases. Yo les dije antes 3,5 por 10 a la 9. En realidad es el doble de eso porque nosotros recibimos 3,5 por 10 a la 9 del papá y 3,5 de la mamá, ¿verdad? Dadas las tasas de mutación de un ser humano, en nuestra especie, dadas las tasas de mutación, una persona al nacer sería portadora de 175 mutaciones. Es decir, cualquiera de nosotros tenemos 175 diferencias que vienen la mitad, más o menos, de mamá y la otra mitad de papá. Es decir, que somos distintos. No es que recibimos exactamente la mitad de lo que tiene la madre y la mitad de lo que tiene el padre, sino que también se han producido mutaciones. Nosotros somos portadores de combinaciones genéticas que son únicas e irrepetibles. Nunca más se van a repetir, excepto que tengan algún hermano gemelo por ahí, pero que seguro que también tiene diferencias. ¿Sí? Por un lado, la mayoría de esas mutaciones, 175 mutaciones que llevamos, diferencias respecto de nuestros progenitores, la mayoría no tienen efecto. ¿Por qué? Por la complejidad del genoma. Ocurren donde no hay información significativa. El genoma, esos 7.000 millones de pedacitos de información, bytes de información, ¿sí?, la mayor parte de ellos no tienen información significativa. Algunos de esas mutaciones ocurren en o cerca de un gen y no afectan el funcionamiento del gen. Son de ese punto de vista adaptativo, son neutras. Algunas son recesivas, su efecto queda oscurecido por el alelo dominante y su efecto puede ser tolerable o neutro, ¿sí? Entre las que sí tienen efecto. La mayoría son perjudiciales. Es lo siguiente: si hay alguna mutación que tiene efecto, seguro, lo más probable es que sean perjudiciales. ¿Sí? Solo unas pocas son beneficiosas. Entonces, si unas pocas son beneficiosas, ¿cómo explicamos la evolución adaptativa? Si solo hay muy pocas mutaciones beneficiosas. Ahora,
Bien, ahora vamos a eso. Primero, tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que ocurra una mutación que es favorable. Un ejemplo. Tenemos un gen en el ratón que está relacionado con la producción de pigmentos. ¿Sí? Forma parte del conjunto de genes que están relacionados con la producción de melanina. ¿Sí? Ese gen MCR1 tiene 10 sitios que al mutar producen un fenotipo melánico. Supongamos que a los efectos adaptativos el tener un fenotipo melánico es mejor que no tenerlo, porque permite, por ejemplo, mimetizarse con el ambiente, con las rocas o la vegetación en un área para evitar los predadores. Supongamos que por cada 10 a la 9, 1.000 millones de pares de bases, ocurren 2 mutaciones. Es una tasa de mutación más o menos normal. Por base, por nucleótido estoy hablando, ¿sí? Un gen normal tiene aproximadamente 1.000 nucleótidos, es decir, 1.000 sitios que pueden mutar, que pueden cambiar. Entonces, vamos a tener con estas tasas de mutación una mutación cada 500.000 individuos. ¿Sí? Una mutación cada 500.000 individuos, que se convierten en 40 mutantes melánicos, por todo lo que dijimos antes, 10 sitios que al mutar producen un fenotipo melánico. ¿Sí? Esto se convierte en 40 nuevos mutantes melánicos por cada 1.000 millones de individuos, es decir, una probabilidad de una mutación melánica en 25 millones de individuos. Re poco, para explicar cómo puede evolucionar el fenotipo de una población, ¿no es cierto? Poco. Sin embargo, en la población hay supónganse que es una población que tiene 5.000 hembras, que producen en promedio, estamos hablando de ratones, 5 descendientes, ¿sí? 5 crías por año. Va a haber 25.000 nacimientos. Si multiplicamos estos números, 25.000 nacimientos por 1 en 25 millones de individuos, que es la cantidad de mutaciones, va a haber un ratón negro. Considerando una generación por año, va a haber un ratón negro cada 1.000 años. Uno solo cada 1.000 años. ¿Sí? Es decir, que en 1.000.000 de años vamos a tener 1.000 mutaciones melánicas. Esto es lo mismo que dijimos antes. Si dejamos pasar el tiempo, un pequeño capital se puede producir una millonada. Poco, ¿verdad? Sigue siendo poco. Sin embargo, son pocas mutaciones, pero sin embargo es mayor que la chance de ganar la lotería. Uno puede ganar la lotería comprando, si compramos 10.000 billetes, tenemos la chance de ganarla cada 7.500 años. Entonces, ¿dónde está el secreto? La gente no cree en las potencialidades de la selección natural, pero sigue comprando billetes de lotería. Ese es paradójico, ¿no es cierto? Es decir, uno cree en bueno, que es esa idea de que uno se va a salvar de alguna manera, ¿no? que tenemos, pero bueno. El espejo de Alicia. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en que una variante de esas melánicas, desde que aparece hasta que se hace única variante en la población, cuánto tarda? Depende del coeficiente de selección. Si tiene una ventaja de ser melánico, implica una ventaja de un 20%, los melánicos dejan un 20% más descendientes que los no melánicos, esa variante va a tardar 100 generaciones en fijarse. En una drosófila, que tiene aproximadamente unas 10 generaciones por año, ¿sí? 99 generaciones es poco tiempo, ¿no es cierto? En un hombre ya es un poquito más. ¿Qué pasa con el argumento del tiempo? La historia de la vida y la diversidad precede nuestra propia historia. Ahora les voy a mostrar una transparencia que también seguramente conocerán, que es el calendario cósmico de Carl Sagan. ¿Cómo podemos conocer lo que pasó en el pasado remoto? Eso está escrito en el ADN, en los genomas. Para poder reconstruir la historia, esa información está escrita en los genomas. El punto es que hay que dar con las herramientas para poder arrancar y encontrar información en esos bancos de datos.